Lógicamente, tengo que venir al Cañiz, tengo que venir al Bajo Aragón. Van a concurrir esta tarde aquí varias comarcas, porque, como saben, hice oficial mi candidatura en las elecciones primarias del Partido Aragonés a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Aragón. Fundamentalmente por tres razones que voy diciendo a los militantes. La primera es por responsabilidad. Yo creo que en estos tiempos complejos en la economía, tiempos complejos en la política, tiempos complejos en las desigualdades sociales, creo que quedarse en casa y no dar la cara ante los ciudadanos no es mi forma de ser, y por eso voy a hacer un esfuerzo especial para aportar todo lo que en estos años he aprendido y aportarlo al Partido Aragonés y, cómo no, a Aragón. Es decir, es una actitud de responsabilidad. En segundo lugar, es una actitud también de generosidad. El Partido Aragonés, clave en la historia reciente económica, social de Aragón, en estos momentos creo que se enfrenta, como todos los partidos políticos, a un proceso complejo en las elecciones del 2015. Yo creo que hay hombres y mujeres del Partido Aragonés que, además, a mí, en este caso, me han confiado. Incluso he sido consejero sin ser del Partido Aragonés. Hay hombres y mujeres que se presentan por sus municipios, por sus pueblos, que trabajan en las comarcas, porque quieren lo que queremos todos: un Aragón mejor, que los aragoneses tengan calidad de vida, que los aragoneses tengan trabajo, que los hombres y mujeres, los jóvenes y las mujeres encuentren trabajo, y que tire y salgamos de esta crisis en la que estamos metidos. Y, en tercer lugar, pues porque me conocen, yo empecé mi andadura profesional en Teruel, he hecho de todo, de economía, de industria, he trabajado en los grandes proyectos y en los pequeños proyectos de Teruel, y creo en el futuro de Teruel y en el futuro de Aragón. ¿Por qué? Su territorio, es evidente, sus recursos. Aquí estamos en un territorio donde pues desde carbón hasta agricultura de alto nivel, turismo de calidad, minería, es decir, un territorio que tiene recursos, un territorio sobre todo que tiene recursos, pero tiene gente. Y esa gente es la que está moviendo pues las mejores explotaciones agrícolas, está moviendo y sacando el carbón, está moviendo y atendiendo en los restaurantes, está haciendo melocotón de Calanda, jamón de Teruel, y creo que Aragón tiene recursos, futuro, gracias a su gente. En primer lugar, yo vengo a servir, siempre he servido, no vengo a ser servido, y voy a pedir a los compañeros y compañeras del Partido Aragonés que al 2015 vamos a ir con un proyecto renovado del partido, pendientes, muy pendientes de los problemas de los ciudadanos y de las demandas de los ciudadanos, y para hacer políticas centradas, moderadas, buscando solo y sí solo la solución a los problemas de los ciudadanos. No a marear la perdiz, no a propuestas incumplibles, no a vender humos, no a hacer cosas huecas, sino con vocación de servicio, servir a los bajoaragoneses, en este caso a los turolenses y a los aragoneses, pues con vocación de servicio. Quizá los que llevamos una gran trayectoria, una larga trayectoria en estos cometidos, muchas de las propuestas de las que salen ahora en los medios de comunicación no las entiendo, porque parece que los que hemos estado y hacemos 13 o 14 horas diarias defendiendo el carbón, defendiendo a los trabajadores, defendiendo y haciendo nuevos proyectos para que Aragón crezca, el Bajo Aragón crezca, oyéndonos a vender Alcañiz a Londres, pues a veces no entendemos cómo se pone en cuestión el trabajo que ha hecho mucha gente durante estos últimos años, gentes del PAR, bajoaragoneses, turolenses, y desde luego pues mi apuesta es conseguir fuerza para poner un proyecto político pensado, centrado, pensado por y para los aragoneses. Lógicamente, en el esquema constitucional, con vocación europea, grandes proyectos de Teruel hemos ido a defenderlos a Europa, y desde luego es un poco la intención, y se lo quiero explicar a los militantes, porque al final
ellos son los que tienen que otorgarme, en este caso, la confianza para salir a explicar a los ciudadanos lo que se puede hacer y lo que tenemos que hacer en este nuevo futuro que se avecina a partir del 2015 de las elecciones de mayo. Cuando la gente se presenta a los puestos para ser elegidos democráticamente, a mí me merecen mucho respeto y admiración. Al final, someterse a la voluntad de todos los militantes creo que es un acto de grandeza y en mi caso concreto es la primera vez que todos los militantes y simpatizantes del Partido Aragonés pueden elegir al representar al puesto por manera más emblemática del Gobierno de Aragón. En el caso de Alcañiz, el mismo razonamiento. Si hay candidatos y hay un proceso participativo y hay personas dispuestas a servir a su municipio, presentándose en esas primarias a la alcaldía de Alcañiz, creo que merecen un aplauso, un respeto, y yo desde luego no me debo decantar por nadie, porque si estamos otorgando ese poder democrático a los militantes, que los militantes elijan en un proceso individual de reflexión lo que conviene y cuál es el mejor candidato que puede presentar el partido, en este caso a la alcaldía de Alcañiz. Tanto en las previas como en la presidencia del Gobierno de Aragón, yo no voy a ir a la presidencia del Gobierno de Aragón, voy a ir sin complejos, no voy a ir a ver qué pasa, no, yo voy a ir, si el partido me respalda, a que el PAR recupere la presidencia del Gobierno de Aragón. Y desde luego la provincia de Teruel creo que lo hemos demostrado. Desde los grandes proyectos, Motorland ocupa, pues el puesto que ocupa hoy es el acontecimiento y el proyecto de mayor proyección internacional de Aragón. Es el de mayor proyección internacional y Motorland tiene que ser un proyecto estratégico y seguir siendo en Aragón. Y lo digo además con rotundidad, porque algunos de otros partidos políticos que los ponen en cuestión cuando gobiernan en Cataluña o gobiernan en Andalucía, nadie se atreve a quitar un gran premio. Entonces, vamos a ver aquí qué pasa, pero desde luego saben que lo estamos priorizando en el Fondo de Inversiones de Teruel y si unos se gastan el dinero en la Vuelta Ciclista a España, otros queremos que hay que gastárselo porque el impacto de Motorland supera los más de 35 millones de euros. Y es, como he dicho, es el proyecto aragonés de mayor proyección internacional. Vamos a presentar el día 1 en Madrid una visión del Aragón turístico moderno y uno de los impactos que llevamos a Madrid es el proyecto de Motorland con el proyecto de la nieve. Es decir, vamos, para nosotros y para el Partido Aragonés, ¿qué les voy a decir? Se ha sido un empeño y una fijación de que este proyecto se consolidara en las dos partes, en la parte de lo que es la alta competición y en la parte tecnológica, que saben que poco a poco vamos consolidando ese proyecto. Incluso hay otro proyecto que tiene menos impacto por ustedes porque es un poco más complejo, pero el proyecto internacional que estamos haciendo de los ensayos con cadáveres y los acuerdos que hemos firmado con la Federación Internacional de Motociclismo sitúan a Motorland en un lugar destacado de la medicina deportiva, de la seguridad deportiva, de las pruebas deportivas de altísimo nivel. Y yo creo que, por eso digo que este proyecto va a ser y va a seguir siendo estratégico en la Comunidad Autónoma de Aragón.